demostrada por el método científico, sigue siendo la forma inhalatoria, los inhaladores en las medidas específicamente, que permiten que el fármaco llegue rápidamente al sitio donde lo necesitamos y hacen que los efectos adversos se retrasen un poco en su aparición y cuando aparezcan sean de menor intensidad. Sin embargo, como decíamos, no para todos los pacientes se adaptan en este método. Habrá pacientitos que no logran usarlo correctamente, entonces para ellos será mejor una tableta, un jarabe, una nebulización en su caso. Entonces es muy importante considerar eso. También es importante considerar que si bien la dosis habitual es de 1 a 2 PA cada 4 a 6 horas, está descrito en la literatura que en una crisis asmática se puede usar de 2 hasta 8 PAs cada 20 minutos hasta por 4 ciclos. Y eso nos va a ayudar a estabilizar la crisis y de esa forma, pues obviamente, ganar tiempo ya sea para llegar al servicio hospitalario o para estabilizar al paciente. Sin olvidar los efectos adversos, sobre todo la taquicardia, que con seguridad se va a producir. Como decíamos, sí está indicado el salbutamol para las amenazas de parto pretérmino, pero no vamos a usar por vía inhalatoria, sino que va a ser con supositorio. En nuestro medio no usamos salbutamol para esa aplicación clínica porque no tenemos esa presentación. Y como decimos que si bien por vía inhalatoria, el ejemplo que nos daba su compañera, podría producir la fibrilación uterina, van a aparecer efectos adversos sistémicos antes de que empiece a producirse el efecto a nivel del útero. Entonces, habrá que analizar riesgo-beneficio. ¿Sí? Bien, tenemos también el fenotopam, que es agonista DOPA 1 y va a relajar el músculo liso vascular. Se ha utilizado en pacientes con hipertensión y por sus características de uso y su requerimiento de titulación plasmática, es un fármaco de uso intrahospitalario exclusivamente. También tenemos la bromocriptina, que es agonista DOPA 2. Esto es interesante porque obviamente el estimular los receptores DOPA 2 restablece la acción de la dopamina a nivel central. Eso ha determinado que sea una buena alternativa terapéutica en pacientes con Parkinson, aunque no es la terapia de primera elección. La L-Dopa sigue siendo la terapia de primera elección porque se va a convertir en dopamina a nivel central. Pero sí es una alternativa, está dentro del grupo de los análogos de dopamina, entonces puede ser una alternativa si por alguna razón no podemos usar L-Dopa o el paciente está presentando fenómeno on-off o presenta desensibilización a la L-Dopa. También se usa la bromocriptina en pacientes con hiperprolactinemia, considerando que al estimular los receptores dopaminérgicos vamos a evitar que se produzca prolactina. Pero la pregunta será, ¿en qué pacientes necesitamos suprimir la producción de prolactina? Porque en condiciones normales, ¿cuándo se produce prolactina? En la leche. La prolactina estimula la producción y eyección de leche. Entonces se produce durante el periodo de lactancia. En algunas fases de la gestación ya se empieza a liberar más para preparar las mamas, pero se va a producir potencialmente cuando la mamá esté dando de lactar. ¿Sí? Entonces hay situaciones en las que se libera exceso de prolactina en situaciones donde no hay una gestación. Puede ser una mamá que ni siquiera es mamá o ni siquiera está dando de lactar. Entonces el hecho de que se produzca exceso de prolactina va a hacer que las mamas se irriten, le presente dolor y obviamente no necesita producir leche esa mamá. O puede producirse hiperprolactinemia en un paciente masculino. ¿Sí? Entonces genera molestias, incomodidad. Hay que buscar la causa, como siempre decimos, pero hay que suprimir la lactancia. ¿Sí? Habrá también situaciones donde tenemos mamás que sí tendrían que dar de lactar, pero que el que dé de lactar está contraindicado. Por ejemplo, si tengo una mamá que es VIH positivo, esa leche no puede ser administrada al bebé, es una leche contaminada y no sirve, entonces hay que desechar y evitar que se produzca. ¿Sí? ¿Y tiene interferencia igual en el hombre, la prolactina del hombre? Claro, o sea, puede ser que tienes un paciente masculino y que está produciendo exceso
prolactina, entonces van a empezar a desarrollarse las mamas y eso no corresponde en el paciente masculino. Entonces sí nos puede ayudar a fertilizar, pero obviamente hay que buscar la causa porque hay un desorden hormonal importante. Que no caso seria em los hombres la ginecomastia ou não? Ou na que vem que da Ginecomastia. sí, Claro, va a haber ginecomastia. Y puede incluso, porque no se olviden que los hombres sí tienen glándula mamaria. La diferencia es que no desarrollan como mamas porque las hormonas masculinas no determinan ese desarrollo como en las mujeres. Entonces, si aparece exceso de prolactina, claro que sí se puede desarrollar. ¿Sí? Entonces, en esos casos vamos a utilizar para suprimir, pero como en todas las otras alteraciones hemos mencionado, siempre se debe buscar la causa para hacer un tratamiento específico. ¿Sí? Bien, las dosis son de 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas y eso por 14 días. Evidentemente estas serán las dosis recomendadas para las hiperprolactinemias. En cambio, para el paciente con Parkinson no le vamos a dar tratamiento 14 días, no más, ¿no? Él va a recibir tratamientos más prolongados, tal vez por meses, hasta que se pueda volver a usar la L-Dopa, o si se va a usar como tratamiento de mantenimiento, pues el resto de su vida. ¿Sí? Bien, tenemos también la dopamina, y cuando hablamos de dopamina, algo interesante es que la dopamina es poco selectiva, entonces, dependiendo de la dosis, puede ir actuando en distintas localizaciones. Es agonista dopa y beta de forma directa, es decir, se une a los receptores y los estimula. También de forma indirecta activa los receptores alfa y también estimula liberación de noradrenalina, y la noradrenalina se va a unir a todos los receptores adrenérgicos. Entonces tiene acciones en varias localizaciones. ¿Qué es lo que se ha visto? Cuando usamos las dosis más bajitas, entre 0.5 y 2 microgramos por kilogramo minuto, va a aparecer el efecto dopa y va a predominar solamente el efecto dopa. ¿Cuál sería este? Vamos a tener vasodilatación a nivel esplácnico y renal, un aumento del flujo renal, del gasto urinario y de la excreción de sodio. Vale decir, normalmente buscamos efecto dopa cuando queremos proteger la función renal o queremos mantener buen flujo a nivel renal cuando el flujo está comprometido a nivel periférico. ¿Sí? También vamos a ver que si aumentamos las dosis entre 2 a 5 microgramos por kilogramo minuto, empieza a aparecer el efecto beta. ¿Sí? ¿Qué sería el efecto beta? Vamos a tener un aumento del gasto cardíaco porque va a haber mayor estimulación a nivel cardíaco con poco cambio a nivel periférico, es decir, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la resistencia vascular periférica no se afectan de forma significativa. ¿Sí? Pero si subimos más las dosis y le damos 10 microgramos por kilogramo minuto, entonces empieza a predominar el efecto alfa. ¿Qué sería el efecto alfa? Sí va a haber aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, pero predomina el aumento de la presión arterial por la acción a nivel de la vasculatura, que sabemos que es vasodilatación, en este caso agonista sería vasoconstricción. ¿Sí? Y si le damos dosis más altas de 10 microgramos kilogramo minuto, va a aparecer un efecto alfa que va a predominar y desplazar todos los otros efectos. Vale decir, va a haber una potente vasoconstricción con un incremento de la resistencia vascular periférica masivo con un marcado aumento de la presión arterial. Entonces, si se dan cuenta, aparece primero con las dosis más bajitas efecto dopa, con dosis intermedias beta y con dosis altas predomina alfa. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en base a esto? Que dependiendo de nuestro objetivo terapéutico podemos dar dosis diferentes. Cuando tenemos pacientes con shock cardiogénico postinfarto de miocardio, por ejemplo, nuestro objetivo principal es mejorar la función de la bomba, porque eso es lo que ha fallado, por decirlo así. Entonces, ¿qué efecto necesitamos? Efecto beta. ¿Sí? Entonces, fíjense, le damos 5 microgramos por kilogramo minuto y podemos ir incrementando para ir potenciando la acción sobre la vasculatura y que se vaya combinando el efecto beta con el efecto alfa. En pacientes con shock cardiogénico por una falla cardíaca congestiva, también podemos utilizar estos fármacos, pero vamos a ver que nos convendría, por decirlo así,
utilizar más dobutamina, que también tiene efecto cardíaco importante. Sin embargo, en los hospitales, dependiendo de qué tienen a disposición, pueden usar dopamina o dobutamina, ¿sí? En un shock séptico, fíjense, me dice, puedo o busco usar dosis beta y dosis alfa. ¿Por qué creen que en el shock séptico buscaría estas dos dosis o estos dos efectos? En un shock séptico, ¿dónde está el problema? ¿En la bomba o en la vasculatura? Si el paciente está con sepsis, en primera instancia, decimos, hay una infección diseminada, ¿no es cierto? Eso va a hacer que los vasos sanguíneos se relajen y que no respondan a los efectos vasoactivos. Entonces hay una vasodilatación intensa y cae la presión arterial, ¿sí? Pero además el corazón, en su afán de compensar esto y tratar de que se mantenga la perfusión a los tejidos, en algún momento va a empezar a funcionar mal porque va a colapsar por el esfuerzo que hace, que bombea y los vasos van todos relajados, entonces no logra mantener un buen flujo sanguíneo. Entonces el corazón también empieza a deteriorar su función. Por lo tanto, en un shock séptico, por eso me interesa efecto beta y alfa, porque necesito mejorar la función cardíaca y necesito que los vasos respondan para mantener la presión arterial, ¿sí? Pero evidentemente, como siempre decimos, si no soluciona el proceso infeccioso, en este caso de la causa de descompensación, va a fracasar el efecto doble, ¿sí? O sea, la acción de la dopamina va a estabilizar al paciente, pero si no resuelve el problema de base, se va a volver a desestabilizar en cualquier momento, ¿sí? Bien, y si necesito un soporte circulatorio después de un bypass coronario, en general me interesa el efecto beta, que mantenga la función cardíaca. De esa forma puedo ir oscilando las dosis que voy utilizando en base a las necesidades que tenga en un paciente. Bien, y otro grupo importante cuando hablamos de simpático-miméticos es el de las anfetaminas. Obviamente, lo que no debemos olvidar es que este grupo es de la misma familia que las metanfetaminas, que son drogas de abuso. Entonces, es un grupo que tiene características de droga. ¿Qué significa eso? Que produce tolerancia y produce dependencia. Entonces, es muy importante considerar que son fármacos de prescripción controlada y que se debe vigilar estrictamente al paciente durante su utilización, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que hacen las anfetaminas es bloquear la recaptación de las catecolaminas, ¿vale? Es decir, son fármacos de acción indirecta. Al bloquear la recaptación, las catecolaminas van a persistir estimulando los receptores y eso nos va a producir el efecto simpático-mimético. Entonces, ¿qué efectos tenemos? Y esto nos va a ayudar a entender sus aplicaciones clínicas. Disminuyen el apetito, estimulan el sistema nervioso central y suben la presión arterial. Entonces, ¿para qué se usa? Uno de los cuadros en los que más se usa el metilfenidato es el déficit de atención por hiperactividad en la infancia, el famoso TDAH, ¿sí? La pregunta es, si el déficit de atención es por hiperactividad, ¿por qué le doy un psicoestimulante? No parece coherente, ¿no? Bueno, resulta que los pacientitos con déficit de atención, la razón por la que no logran aprender es porque no logran concentrarse suficiente tiempo en algo específico, es decir, su atención es dispersa, por eso se llama déficit de atención, ¿sí? Entonces, tienen hiperactividad, pero eso hace que miran la puerta, la ventana, la silla, que se el zapato, que lo chupa, no sé, están todo el rato así como pipoquitas. Entonces, el problema es que para aprender necesitamos prestarle atención a algo específico por un tiempo suficiente que nos permita ese aprendizaje, ¿sí? Y eso es lo que no tienen estos pacientitos. Entonces, los pacientitos con déficit de atención no son pacientitos que no tengan buena cognición o que no sean inteligentes. Es más, algunos estudios dicen que son algunos de ellos más inteligentes que el promedio. El problema es que no logran
grados, no es que todos tienen el mismo trastorno en la misma intensidad. Entonces, normalmente solo se dan fármacos a los que tienen grados muy significativos. A los que tienen déficit de atención leves, en general son solo estrategias, apoyo psicopedagógico, estrategias para mejorar la concentración y demás, que es suficiente para que ellos se concentren y puedan mejorar su aprendizaje, ¿sí? Entonces hay que analizar y intentar. Obviamente implica una dedicación extra de la madre, del padre, de los profesores y demás, pero se puede. Bien. También se usan las narcolepsias. Las narcolepsias hacen referencia a un trastorno patológico en el que el paciente tiene dificultad para mantenerse despierto, ¿sí? Entonces el paciente no está logrando mantenerse despierto y lo vamos a ayudar con fármacos para que el paciente pueda estar en un estado de alerta más apropiado. También es importante considerar la apatía. Otra vez, es una apatía entonces es muy importante considerar que la apatía también es patológica, o sea, pacientes que están con un trastorno emocional, psiquiátrico muy intenso y que no tienen ganas de alimentarse, de trabajar, de estudiar, no tienen ganas de vivir esos pacientes. Entonces en ellos esa psicoestimulación nos va a ayudar a levantarles el estado de ánimo, a que tengan más ganas de por lo menos comer, hacer algunas cosas y demás, ¿sí? Obviamente siempre decimos en ese tipo de trastornos es importante hacer un apoyo emocional, psicoafectivo con el psiquiatra o el psicólogo. ¿Por qué? El fármaco va a ayudar, pero no va a hacer que el problema o la causa desaparezca. Entonces hay que analizar por qué el paciente está así, qué ha determinado esa condición, cómo podemos manejar para que se vaya superando esa condición, ¿sí? Y por supuesto la obesidad. Para la obesidad lo que nos sirve es esto, la disminución del apetito, son anorexigénicos estos fármacos, entonces van a hacer que el paciente tenga menos ansiedad y necesidad de comer, ¿sí? Normalmente no se usan solitos las anfetaminas para estos trastornos, sino que van acompañados con hipermetabolizantes, con algunos fármacos como por ejemplo metformina, hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, las asocian con el objetivo de mejorar el estado tumoral del paciente. Pero esto no va solito, sino que va acompañado de regímenes muy estrictos de alimentación bajo supervisión y además del seguimiento por un endocrinólogo, ¿sí? Y además regímenes estrictos y controlados de actividad física, es decir, son fármacos, actividad física y alimentación. Y esto, pues la medicación, solamente se recurre a la medicación cuando hemos intentado actividad física, hemos intentado regímenes alimenticios y demás, y no ha funcionado. Si todo esto no funciona, la última medida que vamos a tener que asumir es quirúrgica, ¿no? Y obviamente tiene más riesgos que cualquier otro. Y bueno, aquí mencionamos al modafinilo, que si bien no es exactamente una anfetamina, es primo de las anfetaminas, porque el modafinilo es el famoso Resutil que están utilizando muchos estudiantes en sus épocas de examen, sobre todo para mantenerse despiertos, porque obviamente no se han organizado bien con el tiempo y ahora están con una carga de estudio muy alta y el tiempo no les alcanza, entonces se mantienen despiertos con estos fármacos, ¿no? Este es el famoso Resutil. Entonces, ¿cuál es el problema? Que sí puede producir adicción igual que las anfetaminas, pero pues la regulación que se genera o la alteración de la regulación del ciclo de sueño es bastante significativa y estamos teniendo bastantes problemas porque, bueno, usan en sus épocas de exámenes y después no pueden dormir, ¿no? Y están meses intentando recuperar o reestructurar su sistema circadiano. También tenemos problemas gastrointestinales, algunos se han tomado y después tienen unas diarreas terribles, deshidratación, vómitos y demás. Otros han tenido alucinaciones.
pues han empezado a ver cosas que no existen, a escuchar cosas que no existen, y otros han perdido la eficacia terapéutica, es decir, al principio se tomaban uno y se mantenían despiertos buena cantidad de horas, y actualmente se toman 2, 3, 4 y no les surte buen resultado. Entonces yo siempre les recomiendo aquí, si puedo obtener algo benéfico de un fármaco, porque en teoría no es solo estar despierto, ¿no? Porque algunos, en lo que me han comentado al usar, es que se mantienen despiertos, pero llega un momento en que el cansancio es tal que pueden leer, pero ya no les entra nada de información, pero están desesperadísimos porque no pueden dormir, se sienten súper cansados, pero no pueden dormir. Entonces, no se olviden que siempre les digo, no hay mal fármaco, hay mal uso del fármaco. Siempre les digo, si realmente te ayuda a mejorar tu cognición, tu concentración y aprendes realmente, bueno, usado correctamente ayudará. Pero si solamente te mantienes despierto para meter gran cantidad de información en tu memoria a corto plazo y después de tu examen no retienes nada y no hay una mejoría significativa, te estás exponiendo a un riesgo alto sin obtener un beneficio, ¿sí? Entonces hay que pensarla bien. Por lo menos hasta ahora la mayor parte, bueno, diríamos el 80% de las personas que me han dicho que han consumido no han tenido una mejoría en la cognición, solo en esa urgencia del examen que tenían. Entonces pienso que así no vale la pena. Si realmente ayudaría a mejorar tu rendimiento y tu aprendizaje, sería diferente, ¿no? En cambio, pues si es solo para el examen y además no retienes, no estás aprendiendo. Y en medicina, si bien la urgencia, como para todo estudiante, es aprobar las materias, lo que más importa es aprender los contenidos, porque con aprobar las materias no salvas vidas, con lo que aprendes vas a salvar vidas. Entonces hay que ver, a veces lo urgente nos desvía de lo importante, ¿sí? Bien, y la cocaína, por supuesto que no es un fármaco ni le vamos a recomendar al paciente que la utilice de ninguna manera, pero la tenemos que mencionar porque pertenece a este grupo de sustancias. La cocaína también es un simpático mimético. Inhibe la recaptación de neurotransmisor a nivel de la sinapsis, entonces es un simpático mimético de acción directa. Tiene un efecto central breve, pero muy intenso, independientemente de la forma en que se lo administre, fumada, inhalada, inyectada, etc. Entonces, va a producir psicoestimulación, por eso los pacientes que snifan normalmente están súper activos, ¿no? Están ansiosos, están nerviosos, están más activos, más dinámicos, qué sé yo, por esa psicoestimulación. Y uno de los principales riesgos, vamos a decir, con cocaína, y que normalmente es el que determina los decesos y demás, es la potente vasoconstricción que genera ese exceso de catecolaminas, que produce una hipertensión severa que normalmente acaba produciendo ruptura de vasos a nivel cerebral y hemorragias cerebrales, que es lo que determina el colapso, ¿sí? Entonces sí hay que tener bastante cuidado con la cocaína y sus efectos. La tiramina también pertenece a este grupo, y bueno, la describimos porque es una otra sustancia de acción simpático-mimética indirecta, porque hace que se liberen catecolaminas. Es inhibida por la MAO, igual que el resto de las catecolaminas, y se ha visto presencia significativa en alimentos, en quesos fermentados. Entonces, se cree que está relacionada a esa sensación de placer, de agrado que sienten las personas que les gusta mucho este tipo de quesos. Pero fíjense, o sea, no a todas las personas les gusta el queso, ¿no? Hay gente incluso que le desagrada. Entonces, sí puede haber variación dependiendo de la persona. Bien, con eso habíamos terminado. Entonces, no se olviden que es muy importante que no se rindan antes de intentar las cosas. El que intenta y no llega va a aprender y eso le va a permitir crecer. El que intenta y llega va a tener éxito. Ese es el objetivo de todos. Pero el que no intenta ya es un fracasado desde ese momento. Entonces, lo peor que pueden hacer es rendirse antes de intentar. Bien, con eso habríamos terminado el tema de simpático-miméticos y ahora vamos a ver de antagonistas adrenérgicos. Cuando hablamos de los antagonistas adrenérgicos, pues
básicamente podemos deducir todos estos contenidos en base a los temas anteriores, porque aquí entonces sería lo contrario del tema que acabamos de terminar. Este sería el que inhibe al simpático. Y si inhibe al simpático, van a ver que muchas características son parecidas a los de los polinomiméticos, ¿sí? Porque los polinomiméticos son parasimpáticos, que es contrario al simpático. No son iguales porque los receptores son diferentes, pero son parecidos. Además, si sé simpático-miméticos, puedo deducir los antiadrenérgicos porque son lo contrario, ¿sí? Si el simpático-mimético acelera el corazón, el simpático-lítico va a desacelerar el corazón, ¿sí? Entonces es contrario. Y por eso es que también el sistema nervioso autónomo me sirve de base para esto, porque me va a dar los elementos importantes para entender todos estos compuestos. Y bueno, lo que me interesa es la aplicación clínica de este grupo farmacológico. Entonces vamos a empezar con los bloqueantes alfa. Es importante decir que los bloqueantes alfa nos van a producir todos los efectos que esperamos contrarios a la estimulación alfa. Por eso son bloqueantes alfa. Entonces, algunos de estos fármacos tienen acción irreversible, como la fenoxibenzamina, que es una de las primeras que se ha descrito y por eso nos interesa mucho. Y otros tienen acción reversible, como la fentolamina, torazolina, prazosina, la betalol y algunos derivados del cortisol ascendente. Entonces, vamos a ir analizando estos fármacos. Evidentemente podríamos mencionar todos los efectos del bloqueo alfa que hemos mencionado. Sin embargo, los predominantes y los más importantes se producen a nivel del sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces, lo principal que vamos a ver es disminución de la resistencia periférica y de la presión arterial, justamente porque el bloqueo alfa va a generar vasodilatación, ¿sí? Entonces es característica la hipotensión postural y la taquicardia refleja. Entonces es muy importante considerar estos elementos porque obviamente esto es lo que más va a presentar nuestro paciente y además es una de las principales razones de sus aplicaciones clínicas. También pueden producir un aumento compensatorio del volumen sanguíneo. ¿Por qué? Esto por la taquicardia refleja, o sea, hay una caída de la presión arterial y el corazón produce taquicardia para tratar de compensar. Sin embargo, no se olviden que las respuestas reflejas suelen ser breves y transitorias. También vamos a ver miosis a nivel de los ojos, la constipación nasal. Recuerden que los estimulantes alfa usábamos como anticongestivos, entonces aquí va a haber el efecto opuesto. Y también va a haber una disminución a la resistencia al flujo urinario, vale decir, aquí, ¿cuál sería el efecto esperado a nivel vesical? ¿Cuál es el efecto alfa? El efecto alfa en la vejiga es relajación del detrusor y contracción de los esfínteres. Entonces, si estos bloquean, ¿qué van a hacer? Contraer el detrusor y relajar los esfínteres. Por lo tanto, estos van a ayudar a la micción, ¿sí? A mejorar la salida de orina, por decirlo así. Bien, entonces fíjense, la fenoxibenzamina es bloqueante irreversible, bloquea alfa 1 y alfa 2, pero tiene una activación varorefleja indirecta. Es decir, al bloquear alfa 1 y alfa 2 produce un descenso brusco de la presión arterial y eso produce taquicardia refleja. A eso se refiere con ese reflejo o esa activación varorefleja. Sin embargo, esto va a ser transitorio, como ya hemos dicho. Entonces, si bien nos va a servir en situaciones donde necesitamos bajar la presión arterial, también se va a usar en cualquier situación donde el exceso de catecolaminas esté produciendo alteraciones significativas. Mencionamos pacientes con feocromocitoma. ¿Se acuerdan qué es el feocromocitoma? Son tumores que se presentan a nivel de las glándulas suprarrenales y que son por excelencia grandes productores de catecolaminas. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Exceso de producción de catecolaminas, lo que va a producir hipertensión, taquicardia, arritmias que ponen en riesgo la función cardiovascular del paciente. En cualquier estado con exceso de catecolaminas también van a ser útiles en
pacientes con vejigas neurogénicas, porque obviamente estos pacientes que tienen dificultad para miccionar. Entonces hemos dicho, vamos a contraer el detrusor y eso va a ayudar al vaciado vesical. Y la enfermedad vascular periférica, como el síndrome de Raynaud, hace referencia a mala perfusión a nivel de los tejidos y el paciente suele presentar cianosis distal que puede acabar en necrosis. Entonces esto lo entendemos mejor aquí. Aquí está el feocromocitoma que decíamos, donde va a haber exceso de catecolaminas. Tenemos aquí un paciente con vejiga neurogénica que no va a poder miccionar, entonces le vamos a ayudar a que miccione con mayor facilidad. Obviamente sí es importante mencionar que pacientes con hiperplasia prostática benigna pueden tener dificultad para la micción. Estos fármacos pueden ayudar, pero no se olviden que lo que está determinando ahí la falta miccional o la deficiencia es el crecimiento de la próstata. Entonces hay que ver cómo apoyamos también a recanalizar la uretra, movilizando o corrigiendo el problema prostático. Y estas fotos que tenemos acá son de pacientes con Raynaud. Obviamente hay grados, ¿no? Lo primero que va a pasar es que el paciente va a tener las manitos frías, se le ponen cianóticas, el llenado capilar se identifica, pero en estados bastante extremos pasa esto. Fíjense, estos deditos blancos están así literalmente porque no está llegando sangre, ¿sí? O están morados, como vemos aquí, porque no está llegando sangre, y eso es porque hay un vasoespasmo a nivel periférico. Si no corregimos esto, esos deditos van a empezar a necrosarse y vamos a tener que amputar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? El bloqueo alfa, ¿qué va a hacer? Que se produzca vasodilatación periférica y la perfusión mejore a nivel de los tejidos periféricos. En estos pacientes con exceso de catecolaminas, la presión arterial sube, hay vasoespasmo constante. ¿Qué hacemos? Relajamos para que la presión se estabilice, ¿sí? En estos pacientes con vejiga neurogénica, ¿qué hacemos? Contraemos el detrusor, relajamos los esfínteres para que el paciente pueda miccionar más fácil, ¿sí? Bien, la fentolamina es muy parecida a la fenoxibenzamina porque también bloquea alfa 1 y alfa 2. Además que actúa en receptores de serotonina como agonista y en receptores muscarínicos y H1 y H2 en muscarínicos H1 y H2 como agonistas, y en receptores de serotonina bloquea igual que en los alfa 1 y alfa 2. Obviamente la acción sobre estos otros receptores puede producir otros efectos más, pero que no suelen ser muy significativos. Lo que predomina es la acción por el efecto alfa 1 y alfa 2, que va a ser un descenso brusco de la presión arterial, lo cual también puede producir una taquicardia refleja. La diferencia principal con la fenoxibenzamina es que la fentolamina es reversible, entonces es más estable, por decirlo así, que el anterior fármaco. Por lo tanto, las aplicaciones son las mismas: feocromocitoma, enfermedad vascular periférica, intoxicaciones por agonistas alfa, y en cierta época la fentolamina se ha usado en la disfunción eréctil. ¿Cuál es el punto? Para la disfunción eréctil se ha usado asociado a papaverina, que es un potente vasodilatador. El punto es que se administraba una inyección directamente en el pene. Entonces era algo muy doloroso, muy invasivo para el paciente. Segundo, se tenía que preparar la mezcla inmediatamente antes de usar, y sí se producía la erección que necesitaba el paciente, pero el problema es que primero se producía una vasodilatación intensa en los cuerpos cavernosos que determinaba la erección, pero luego se producía un espasmo en estos vasos y eso determinaba que el paciente tenga priapismo, es decir, conseguía la erección pero luego no la podía bajar, y eso determinaba que llegue al hospital y en el hospital se tengan que realizar otras medidas para bajar esa erección. Entonces era algo realmente bastante agresivo para el paciente, podríamos decir. Y hoy en día que hay tabletitas que puede usar el paciente para conseguir su erección, entonces no es necesario este tipo de procedimientos. Así que ya van muchos años que se ha dejado de utilizar con ese fin terapéutico. Bien, tenemos algunos fármacos más selectivos. El grupo de la prazosina, doxazosina, terazosina son bloqueantes alfa 1 pero no alfa 2, es decir, son más selectivos. Eso determina que tengamos un descenso de la presión arterial que no es tan intenso, y eso hace que no aparezca taquicardia refleja, entonces son más estables. Porque si bien la taquicardia refleja desaparece al principio,
se presenta en las primeras dosis, si es un paciente que tiene cardiopatía como problema de base, puede ser suficiente para descompensarlo, ¿no? Una taquicardia refleja nos puede producir una crisis sanguinosa, un infarto miocardio. En cambio, estos que son más estables, entonces son mejor tolerados por los pacientes. Así que, pues, el grupo laprazoxina es uno de los más utilizados. Se usa de 1 a 15 miligramos día. Algo importante es que vamos a utilizar para bajar la presión arterial, pero también se han constituido muy buenos fármacos para pacientes con hiperplasia prostática benigna, ¿sí? En el sentido que nos van a ayudar a mejorar la micción del paciente. Por supuesto, como dijimos, van a ayudar a mejorar la eliminación de orina, pero no van a hacer nada con el crecimiento prostático. Entonces, es muy importante hacer el tratamiento específico de la hiperplasia prostática, vigilar el PSA, vigilar que realmente sea una hiperplasia prostática benigna. Los urólogos en general dicen que tarde o temprano el paciente con hiperplasia prostática se va a tener que operar, ¿sí? Entonces hay que ver hasta qué punto vamos a lograr mantener con medicación, pero pues lo ideal es operar esa próstata, ¿no? Antes de que aparezca malignización o que el crecimiento sea demasiado significativo. Bien, esta, la tamsulosina, es uno de los fármacos más selectivos que tenemos, porque fíjense, selectiva alfa 1A, es de lo más selectivo que tenemos. Y pues va a relajar el músculo liso prostático con mínimo efecto a nivel de la vasculatura. Entonces, tamsulosina es la mejor alternativa terapéutica que tenemos en hiperplasia prostática benigna, porque va a tener muy buen efecto en próstata con mínima acción en la parte vascular, ¿sí? Actualmente se mezcla tamsulosina, que se usa de 0.4 a 0.8 miligramos día, una sola vez al día. Se suele asociar con dutasterida, ¿sí? O finasterida. Estos son antiandrogénicos que se usan en estos pacientes con el objetivo de disminuir la producción de andrógenos, que es la causa principal del crecimiento prostático. Entonces se ha visto que la combinación de tamsulosina con dutasterida, por ejemplo, es potencialmente útil y puede llegar a disminuir hasta un 30% el crecimiento de la glándula. Y esto pues mejora la respuesta terapéutica, es lo mejor que tenemos para pacientes que no se pueden operar de la próstata o que queremos posponer un poco la cirugía de la próstata. Obviamente siempre bajo vigilancia, bajo el control del PSA, etcétera, que nos va a orientar a que no se está magnetizando ese proceso, ¿sí? Dutasterida y finasterida. Evidentemente, esta tamsulosina, justamente por ese su efecto de relajación, también se está usando mucho en pacientes con litiasis renal. No se olviden que los cálculos renales son terriblemente dolorosos para los pacientitos y obviamente, pues, si el paciente siente mucho dolor, se asemeja con el dolor de un parto, los cálculos renales. Entonces, si es un cálculo pequeño y vamos a facilitar su paso por los uréteres, le vamos a dar mucha hidratación al paciente, analgésicos, y vamos a tratar de que el calculito sea eliminado por la orina. En esos casos, pues nos puede ayudar la tamsulosina a relajar las fibritas para que el paciente sienta menos dolor, ¿sí? También se hacen las famosas litotripsis, donde si el calculito no va a pasar y se va a trancar, se tiene que entrar quirúrgicamente y triturar el cálculo para que después se elimine por orina. Entonces, para ayudar con el dolor, la tamsulosina suele ser muy útil en esos casos también. Bien, la yoimbina es un fármaco muy interesante en el sentido de que es parecida a lo que decíamos a la clonidina. ¿Se acuerdan qué característica tenía la clonidina? ¿O porque era un fármaco muy especial? Era simpático mimético por mecanismo de acción y simpático lítico por efecto, la clonidina, ¿se acuerdan? La yoimbina es lo opuesto. Es simpático lítico por mecanismo de acción y simpático mimético por efecto, porque fíjense, es bloqueante alfa 2, pero su acción central hace que aumente la secreción de catecolaminas como noradrenalina y por lo tanto su efecto es aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Entonces su mecanismo de acción es simpático-lítico, pero su efecto es simpático-mimético. Y eso hace que se use en pacientes con hipotensión para subir la presión arterial. También está descrita su actividad en la disfunción eréctil, sin embargo no es una aplicación frecuente, vamos a decir. Bien, y finalmente en este grupo tenemos al labetalol, que es bloqueante beta más que bloqueante alfa, pero bloquea beta y alfa. Sin embargo, se lo considera, algunos autores lo consideran más como bloqueante beta, pero tienen las dos acciones y las dos acciones se refuerzan, vamos a decir, porque el bloqueo beta, ¿qué va a hacer? Va a bajar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y el bloqueo alfa va a bajar la presión arterial porque va a reducir la resistencia. Entonces se ha visto que tenemos una disminución de la presión arterial sin la taquicardia refleja porque el bloqueo beta va a controlar esa respuesta. Entonces es bastante estable, se usa también en pacientes con hipertensión y algunos lo consideran con los alfa bloqueantes y otros con los beta bloqueantes, pero en realidad pertenece a los dos grupos. Bien, ahora vamos a hablar de los beta bloqueantes y lo primero que vamos a decir es que el grupo de los beta bloqueantes es uno de los grupos farmacológicos más grandes que tenemos y si quisiéramos aprenderlos uno por uno nunca terminaríamos porque son demasiados. Entonces lo que hacemos es tratar de agruparlos en base a sus características para recordarlos con más facilidad. Entonces decimos, la mayoría vamos a ver que son antagonistas puros. Algunos actúan como agonistas parciales, es decir, bloqueante beta que actúa como estimulante beta. En realidad estimulan, pero los usamos como bloqueantes. Vamos a ver por qué. Algunos son selectivos para diferentes tipos de receptores, igual que con todos los otros grupos farmacológicos, y algunos tienen además efectos anestésicos, aunque para eso las dosis son muy diferentes, y químicamente se asemejan al isoproterenol, que sería el precursor del glúcido. Bien, si hablamos entonces de sus características cinéticas, ¿qué decimos? Tienen buena absorción oral, todos con excepción del esmolol. Entonces fíjense, es más fácil que me acuerde del esmolol y digo mala absorción oral, esmolol. Cualquier otro, buena absorción. El metabolismo, en primer paso, alto para el propanolol, bajo o nulo para el nadolol y el resto es intermedio. Más fácil, me acuerdo, propanolol alto, nadolol bajo y el resto es intermedio. Si hablamos de la biodisponibilidad, sí, tengo que acordarme un poquito más. Digo, alta biodisponibilidad para pindolol, benbutalol, betaxolol y sotalol. Nula para el esmolol, lo bueno es que aquí ya tengo esmolol en dos partes para acordarme. Baja para propanolol, atenolol y nadolol y el resto es intermedio. Entonces, así cuando es más fácil recordar. Digo, alto volumen de distribución con ingreso al sistema nervioso central para propanolol y benbutalol y sin llegada para el resto. ¿Sí? Sí, con la vida media también tengo que recordar un poquito más, porque decimos, el que tiene vida media más cortita es el esmolol, que es de 10 minutitos, y el nadolol es el que tiene más larga, que es hasta 24 horas, y el resto está entre 3 y 10 horas. ¿Sí? Bien, si bien los efectos bloqueantes beta van a ser todo lo contrario de lo que hemos aprendido de la estimulación beta, y pues principalmente vamos a tener efecto cardiovascular y neurológico, también van a haber algunos efectos importantes a nivel metabólico y endocrino. Entonces tenemos disminución de la lipólisis, disminución de la glucogenólisis hepática, aumento de las VLDLs y disminución de las HDLs. Entonces es muy importante considerar esto en el sentido de que pues van a haber alteraciones de los lípidos cuando usamos beta bloqueantes. Si el paciente ya tiene dislipidemia como problema de base, sería recomendable no usar beta bloqueante o usar un beta bloqueante más selectivo que actúe en beta 1 principalmente que en beta 2, porque los beta 2 tienen más riesgo de dislipidemias. ¿Sí? Evidentemente con dosis habituales y con los que son agonistas parciales no va a haber estos efectos, pero habrá que ver riesgo-beneficio. Y algunos otros efectos que se le atribuye a este grupo que no están relacionados al bloqueo beta son el que ya mencionamos como anestésico local, que está relacionado al bloqueo de los canales de sodio,
pero que a las dosis habituales no suele aparecer, se necesitan dosis realmente altas para que aparezca. También se ha descrito en algunos beta bloqueantes efecto antiarrítmico del tipo 3, que cuando veamos los antiarrítmicos van a ver que ese grupo se caracteriza por el bloqueo de los canales del potasio. Entonces el sotalol se ha visto que puede tener este efecto, y también pues vamos a ver que algunos van a actuar como agonistas parciales y eso les produce su efecto bloqueante. Entonces, como siempre decimos, la elección del mejor beta bloqueante, considerando que es un grupo farmacológico tan grande, no es generalizado. O sea, no podemos decir el propanolol es el mejor beta bloqueante. No, porque depende del paciente. Puede ser que el propanolol sea un muy buen fármaco, pero para mi paciente lo desestabiliza más, entonces para él no sirve, y para él no sé, será mejor el sotalol. Entonces, para cada caso yo tengo que decidir el mejor fármaco dependiendo del paciente. Es paciente dependiente, no fármaco dependiente, ¿sí? Bien, si hablamos de la toxicidad asociada a beta bloqueantes, estaría en relación a una exacerbación de sus efectos, y como dijimos, los más importantes van a ser los cardiovasculares y los neurológicos. Entonces puede aparecer exantema, fiebre, sedación, trastornos del sueño, depresión o reacciones psicóticas, sobre todo por reacción a nivel central. También el asma, no se olviden que el bloqueo beta va a producir broncoespasmo. Entonces es un efecto adverso muy importante a considerar cuando uso beta bloqueantes. El vasoespasmo puede ser muy significativo y pueden desencadenar o agravar insuficiencias cardíacas preexistentes. También se ha visto una interacción muy significativa entre los beta bloqueantes y el verapamilo. Entonces no se debe asociar a verapamilo, que habitualmente se usa en pacientes cardiópatas porque es un bloqueante de canales de calcio. No se debe suspender de forma brusca los beta bloqueantes porque puede haber un efecto de rebote muy significativo, y si tenemos pacientes diabéticos que ya van a tener afectación en lípidos y en otros aspectos, es mejor usar fármacos más selectivos, y pues si puedo no usar beta bloqueantes, mejor. Bien, aquí vamos a ver entonces los subgrupos de los beta bloqueantes. No vamos a ver todos los beta bloqueantes que hay, pero vamos a ir viendo las características más importantes de estos grupos. Entonces fíjense, el grupo del propanolol, que de él son las dosis de 10 hasta 80 miligramos cada 6 horas. ¿Qué vamos a tener? Disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, disminución de la liberación de renina. Con el propanolol específicamente hay disminución de la conversión de T4 en T3 a nivel periférico, pero con los otros beta bloqueantes no tenemos ese efecto. La broncoconstricción no es un objetivo terapéutico deseable, no quiero producirle broncoconstricción a mi paciente, pero no puedo dejar de considerarla cuando uso beta bloqueantes porque es el principal efecto adverso o de complicación en el paciente, ¿sí? Y también se ha visto una disminución de la producción de limón acuoso. Entonces, en base a estos efectos puedo deducir sus aplicaciones clínicas. ¿Cuándo uso? En hipertensión, porque me baja la presión arterial; en anginas de pecho; en arritmias, porque me va a controlar la cardiopatía. También se ha probado en migrañas por el efecto a nivel de la vasculatura cerebral; en hipertiroidismo, por dos razones. Primero, es sintomático, porque el paciente con una descarga hipertiroidea, lo primero que va a tener es taquicardia e hipertensión. Entonces los beta bloqueantes me ayudan a controlar los síntomas, ¿sí? Pero en el caso del propanolol específicamente, esa inhibición de la conversión de T4 en T3 a nivel periférico también disminuye la concentración de hormonas tiroideas y mejora los síntomas. Entonces el beneficio es doble, ¿sí? Y en pacientes con glaucoma, pues esa disminución de la producción de humor acuoso va a bajar la presión intraocular. Entonces vean, en base a lo que ya sabía antes, puedo deducir todo esto. El grupo del metoprolol, ahí está temolol, atenolol, etcétera, son más selectivos, son más beta 1 que beta 2, es decir, en realidad son preferentes beta 1. Esa preferencia hace que tengan las acciones similares a las del anterior grupo, pero que sean más estables cuando tengo riesgo pulmonar. ¿Por qué? Porque si no tengo mucha acción beta 2, el broncoespasmo va a ser menos riesgoso.
Entonces, en pacientes con angina, con hipertensión, con arritmias, pero que además tienen asma o EPOC, va a ser una mejor alternativa terapéutica, ¿sí? También, como dijimos, en pacientes diabéticos, si son más selectivos beta-1, el riesgo de dislipidemias o pues otras complicaciones es más bajo, entonces son mejores alternativas. Y en pacientes con enfermedades vasculares periféricas también nos van a ayudar a corregir las alteraciones con menos riesgo. Entonces, fíjense, bajan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, disminuyen la liberación de renina y son más seguros en pacientes con enfermedades respiratorias. Las dosis de 25 hasta 400 miligramos día en 1 a 2 tomas diarias son para el metoprolol. En casi todos estos se inician siempre con las dosis más bajitas y se va subiendo a medida que se vaya viendo la respuesta del paciente. Bien, la butoxamina es más selectiva beta-2 que beta-1. Esta no tiene interés terapéutico, o sea, no se usa, porque si tengo mayor preferencia beta-2 que beta-1, voy a tener más crisis asmática que efecto cardíaco. Pues no tiene lógica usar este tipo de fármacos, tengo más efecto adverso que efecto terapéutico. Pero se ha probado en experimentación. Este grupo es muy importante y muy interesante, el del cardiolol, pindolol, acebutolol y pues hay muchos otros más. Es beta-1 y beta-2 con efecto simpático mimético intrínseco, vale decir, este es el grupo farmacológico que actúa como agonista parcial, es decir, en realidad estos fármacos se unen a los receptores y los activan, no son bloqueantes, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? ¿Se acuerdan que vimos el beneficio de un agonista parcial en relación a un agonista total? ¿Cuál sería? Bueno, esa es la diferencia, ¿no?, entre un agonista total y un parcial. El parcial tiene una capacidad intrínseca baja y eso hace que su efecto sea menor. Pero, ¿por qué usamos agonistas parciales como antagonistas? Por decirles, digamos que mi fármaco, al actuar en beta, baja la frecuencia cardíaca. Entonces tengo un paciente que está con 120 de frecuencia cardíaca, está con taquicardia. Entonces tiene 120, ¿sí? Le doy un antagonista, un beta bloqueante, baja a 60. O sea, 60 está bien, está dentro del rango, ¿no? Pero le he bajado el doble de golpe, a la mitad. Entonces mi paciente a este nivel se siente peor, se siente mal, ¿no? Le duele la cabeza, se siente mareado, siente que se va a desmayar. Entonces, para este paciente, ese antagonista puro no sirve, porque el efecto es demasiado intenso y lo descompensa, ¿sí? Entonces, le doy un agonista parcial. ¿Qué pasa? Su agonista puro, su agonista endógeno, me está produciendo esta frecuencia. Entonces, al unirse a su receptor, está produciendo la activación máxima, ¿sí? ¿Qué hago con el fármaco? Voy a estimular el receptor, pero cuando se une, como es parcial y su capacidad intrínseca es bajita, por decirles, me produce una frecuencia de 80. Entonces, estimula, pero su efecto es más bajo. Y además, mientras esté unido aquí, no va a dejar que el agonista endógeno se una, ¿sí? Entonces, está actuando como antagonista del agonista endógeno. Es por eso que para ese paciente que con el antagonista puro se descompensa, me sirve el agonista parcial, ¿sí? Y por eso yo uso el agonista parcial como antagonista, ¿sí? Porque su acción baja me sirve para sustituir al fármaco que necesito. Entonces, este grupo funciona así. Entonces, ¿cuándo uso? En pacientes con hipertensión, arritmias, migraña, o sea, las mismas indicaciones que los otros fármacos, pero que bradicardizan o se desestabilizan con los antagonistas puros, ¿sí? También puedo utilizarlos en pacientes que necesito el efecto bloqueante beta, pero que tienen otros factores de riesgo. Por ejemplo, si mi paciente ya tiene un trastorno lipídico, hemos dicho que los beta bloqueantes pueden empeorar el trastorno lipídico. Estos no lo empeoran porque son agonistas. Y la complicación lipídica está relacionada con el bloqueo y estos no bloquean, ¿sí? Entonces,
Sí voy a tener esa disminución que necesito de la presión arterial, pero sin las complicaciones asociadas al ictus, ¿sí? Bien, y el grupo del carvedilol nos interesa porque si bien no es muy selectivo, es beta no selectivo, pero actúa más en beta que en alfa. Este es el grupo que más se usa cuando usamos beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué tengo que considerar esto? Porque en insuficiencia cardíaca, literalmente el beta bloqueante puede ser contraproducente, porque ¿qué tengo en un paciente con insuficiencia? Su corazoncito no funciona bien, no trabaja bien, no bombea bien, y darle un beta bloqueante va a hacer que el corazón bombee menos, trabaje más lento, ¿sí? Entonces, en general, si es una insuficiencia cardíaca severa, moderada, no se debe usar beta bloqueantes. Pero hay estudios que han demostrado que sí puede ser útil un beta bloqueante en una insuficiencia cardíaca leve. ¿Por qué? Porque resulta que si yo lentifico la función del corazón, disminuyo sus necesidades de oxígeno y eso mejora la oxigenación del miocardio y mantiene su función. Esa es la justificación de que se use beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca. Se usa el grupo del carvedilol, por ejemplo, fíjense aquí tenemos fármacos para administración diaria con comprimidos de liberación intermedia y con comprimidos de liberación prolongada, ¿sí? Que en general estos se usan 2 veces por día y estos otros una sola vez por día. Pero la aplicación está indicada solamente en estadios iniciales. Y además no quiere decir que todo paciente con insuficiencia cardíaca en estadio inicial va a usar beta bloqueante. Mentira. Voy a ver todas las alternativas que tengo y si el beta bloqueante es mi mejor alternativa, recién voy a usar. Si tengo otras mejores, voy a usar las otras mejores, ¿sí? Pero si se usa, es este grupo en particular el que se va a usar. Bien, tenemos también el esmolol, que es beta 1 más que beta 2, vale decir, es preferente beta 1, pero este nos interesa porque es uno de los fármacos que se usa en cuadros donde necesito efectos rápidos, pero cortos, que voy a usar un periodo corto de tiempo y después ya no voy a usar. Por eso me dice control rápido de la presión arterial, las arritmias, taquicardias supraventriculares, tirotoxicosis, isquemias miocárdicas transquirúrgicas o hipertensión perioperatoria, donde se me desestabiliza la presión, pero va a ser un periodo corto de tiempo que le dé el tratamiento y después ya no necesito darle. ¿Por qué? Justamente porque su vida media es súper cortita. Este es el que hemos dicho que tiene vida media de 10 minutitos. Entonces, fíjense, le doy dosis de carga de 500 microgramos kilogramo intravenoso en 1 minuto, luego mantenimiento de 50 microgramos kilogramo minuto intravenoso en 4 minutos y voy a ir subiendo progresivamente y después voy a ir disminuyendo a intervalos de 10 minutos hasta llegar a 25 microgramos por kilogramo minuto o menos, es decir, le doy dosis de carga, mantengo y luego voy bajando progresivamente, ¿sí? Y después suspendo y no necesito darle más. Hasta eso ya he controlado la hipertensión perioperatoria o transquirúrgica, el paciente está estable y ya no necesito darle medicación, ¿sí? Entonces estas se usan normalmente en esas situaciones. Y finalmente tenemos la metirosina. La metirosina es inhibidora de la tirosina hidroxilasa. Si se acuerdan cuando vimos autónomo dijimos, la tirosina hidroxilasa es la primera enzima que permite la síntesis de catecolaminas a partir de la tirosina. Entonces, si bloqueo esta enzima, lo que voy a conseguir es disminuir la síntesis de dopamina, de noradrenalina y de adrenalina a nivel neuronal. ¿Para qué me serviría disminuir la síntesis o depletar los neurotransmisores? Para evitar el efecto simpático, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? Dopamina, noradrenalina, adrenalina no solo sirven para una función, sino que sirven para muchas funciones. Entonces, en general, se considera que el efecto es demasiado intenso, ¿sí? Y por eso es que no se usaba la metirosina. Sin embargo, hace algunos años se ha visto una gran aplicación. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando se va a operar, por ejemplo, a un paciente con feocromocitoma, el tumor, no se olviden, es un conglomerado de células. Entonces, resulta que cuando se está manipulando en la cirugía el tumor para retirarlo, como mecanismo de respuesta de defensa, empieza a liberar masivamente catecolaminas
Y eso hace que el paciente se descompense en la cirugía, sube la presión, se acelera el corazón, se pone mal y a veces se muere el paciente en la cirugía por esa desestabilización tan brusca. Lo que se ha visto es que si yo antes de la cirugía, unas 2 semanas antes de la cirugía, le doy metirosina al paciente, disminuye su cantidad de catecolaminas guardadas, por decirlo así, se depleta, se agota el neurotransmisor, incluyendo las que produce el tumor. Entonces, cuando se está operando al paciente y se está en la cirugía, aunque libere todo lo que tenga de catecolaminas, es mínima la cantidad porque no hemos dejado que produzca estas 2 semanas, ¿sí? Entonces, eso hace que el transquirúrgico sea más adecuado, con menos exacerbaciones, menos descompensación, y después de que se ha operado al paciente, ya pues se le va pasando poco a poco, si quieren, o se va a volver a restituir la síntesis de estos compuestos, ¿sí? Entonces eso ayuda potencialmente y eso mejora el pronóstico después de las cirugías. Evidentemente, como efecto adverso principal en estos casos, vamos a ver los signos extrapiramidales por la depresión de la dopamina, ¿sí? Pero cuando estamos ante una extracción quirúrgica de un tumor, es absolutamente aceptable, si quieren, en el proceso. Después se va a volver a sintetizar la dopamina, pero ya no va a haber el tumor, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí va a ser su examen de mañana. Esperemos que no estén así, por favor. ¿Dudas, preguntas? Sí, el examen del tercero. Mañana damos este examen, que es el segundo. Y tenemos solo esa clase de mañana. Y nuestro examen es el sábado. No tenemos más clases más que mañana y directamente el sábado. ¿Qué temario vamos a poner para la presentación? El sábado es el examen. Tienes razón. Pues la semana del lunes. De hecho, mañana sí vamos a avanzar, no es que no vamos a avanzar y solo vamos a hacer el examen, porque tenemos 4 periodos mañana. Entonces, sí vamos a avanzar, no es que no vamos a tener nada de semana, pero sí podemos bajarle un poquito para el de mañana y dejar un poquito más para el del sábado, para que así tampoco sea tan alta la carga y tengamos más temario para los dos. Pero sí vamos a avanzar mañana, o sea, tampoco podemos pensar que no. Y ya, le bajaremos un tema. El último, el que hemos avanzado hoy. Ya. Muy importante. Ya, y tenemos también la práctica. Tenían su paciente intoxicado. ¿Tienen alguna duda? Porque eso van a defender mañana, ¿no? También, en la parte práctica. Hemos trabajado un paciente en la clase anterior, bueno, el viernes en realidad, tenían su paciente intoxicado por organofosforado, ¿no es cierto? Por malato. Ese es su práctica. Entréguenme, por favor. ¿Tienen alguna duda sobre ese contenido? No teníamos que revisar el Claro que tenían que hacerlo. no es que vamos a revisar en clase ¿Qué? Eso. Estudie. Mañana hacemos la práctica. Ok, entonces hacemos ahora. Tenemos 20 minutos. Entregan hoy. Ok, entonces, ¿qué dudas tienen sobre este paciente? Les repito, nuestro examen de mañana es sistema nervioso autónomo, colinomiméticos, anticolinérgicos y adrenomiméticos. Antiadrenérgicos ya estamos dejando para nuestro examen del sábado. ¿Sí? Bien, la defensa práctica será de nuestro paciente intoxicado por malato. Entonces tenemos un paciente que ha llegado al servicio de emergencia intoxicado por malato. ¿Cuál sería la sintomatología de un paciente intoxicado por un órgano fosforado? Llegó, ya les había dicho el viernes, ¿no? Llegó con insuficiencia respiratoria, bradicardia, hipotensión, relajación de esfínteres, tiene ciaplorrea, diaforesis, epífora. ¿Qué más? Los familiares nos han dicho que lo han encontrado hace 4 horas con un frasco de malato en la mano y han traído el frasco. Entonces verificamos y sí, es malato, que sabemos que es un órgano fosforado. La pregunta y lo que tenían que pensar que era cómo manejamos al paciente desde que llega hasta que se va. ¿Qué han pensado? Evaluar la vía aérea, se está permeável,
su respiración, su circulación, variación neurológica y la exposición, que sería Ya, entonces vamos a aplicar el mnemotécnico ABCDE, Sí. que se aplica a cualquier proceso de una intoxicación, ¿no es cierto? Entonces A, vía permeable, B, respiración, C, circulación, D, evaluación neurológica, que se usa en la escala de Coma de Glasgow, que ya deben saber, que eran de sus materias básicas, y E, que hace referencia a exposición. En este paciente, ¿qué harían en exposición? ¿Qué van a hacer? Porque bueno, si estuviera en un incendio, lo tengo que sacar del área del incendio, ¿no? Pero ahora él ha llegado de emergencia. ¿Qué hago en exposición? Y bueno, este mnemotécnico nos permite abordar a cualquier paciente en emergencia, se aplica para cualquier intoxicación, se aplica para cualquier accidente, porque nos permite en cuestión de minutos identificar cualquier situación que ponga en riesgo la vida del paciente, ¿no? Pero si tiene la vía aérea permeable, ok, paso a respiración, no me voy a quedar ahí preguntándole, ¿y tiene servicios básicos en su casa? Eso se hace después, no es anamnesis, nada de eso, es emergencia, rápido. ¿Qué hago en exposición en este paciente? ¿Qué han pensado? ¿Pueden tener que pensar? ¿No han escrito? Antes del antídoto, en exposición, ¿qué van a hacer? Antes del lavado gástrico, ¿qué van a hacer? Quitar toda su ropa, lavar su pelo si está contaminado, su piel. Ya. Primero que ustedes ya deberían estar con sus medidas de bioseguridad, ¿no? Sí. Entonces, la descontaminación del paciente, porque ese tóxico se absorbe por piel. Sí. Sí, y aunque se haya tomado y si se ha echado en su ropa o se ha echado en su piel, se va a seguir intoxicando. Entonces, descontaminación del paciente, hay que quitarle toda la ropa, hay que poner en una bolsa negra para el estudio toxicológico y forense y hay que bañar al paciente con agua y jabón, ¿sí? De cabeza a pies. Al mismo tiempo ¿Qué más? de la evaluación, administrar antídotos, que sería Antes del antídoto, ¿qué más? antes. Aspiración de las secreciones. No, antes. En la descontaminación que falta. Si ha habido derrame del tóxico en los ojos, irrigo, 20 minutos, con agua, no con agua y jabón, solo agua. Si ha habido derrame del tóxico en el cabello, ¿qué hago? Si es pegajoso, le corto el pelo. Ya, Porque se cortar puede el pelo, contaminar. nunca rasurar porque aumento los sitios de entrada del tóxico, ¿no? Sí. Si no es un tóxico que se pega al cabello, simplemente irrigo con agua y ya está. ¿Sí? Si el pelo es corto, no, ¿por qué lo voy a cortar? Pierdo tiempo. ¿Sí? ¿Qué más? Ya pues, desde el viernes, ¿qué han hecho con sus pacientes? Se va a morir, apúrense. Ponerlo de cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Ya para evitar el vómito y la broncoaspiración, sí hay que ponerlo de cúbito lateral, pero ahí no es necesario el izquierdo, puede ser de cúbito lateral derecho, no pasa nada. ¿Por qué izquierdo? En este caso es fundamental el izquierdo, ¿por qué? Sí, por... Eso es para la broncoaspiración, acabamos de aclarar que no importa si es izquierdo o derecho. Hay puesto que porque el estómago adquiere una situación anatómica donde el cardias está en una situación inferior al píloro, lo cual retrasa un esvaziamiento gástrico. Ya, entonces la posición anatómica del cúbito lateral izquierdo determina que el cardias está inferior al píloro y eso nos ayuda a retrasar el paso del contenido gástrico hacia el intestino. Sí. Que en el caso de que existiera tóxico todavía en el estómago, va a tardar más en pasar al intestino. No es que va a evitar, pero nos da tiempo para sacar a través del lavado gástrico. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Este paciente le hacemos lavado gástrico o no? ¿Por qué?
objetivo cuando hago lavado gástrico? ¿Qué han investigado? Pues tenían que investigar entre ustedes, o pensar entre ustedes. Si le hago lavado gástrico, evitas que se siga absorbiendo tóxico. La pregunta es, ¿cuántas horas es útil el lavado gástrico? Porque no se olviden que este paciente y su familia nos han dicho que han pasado 4 horas, o que lo han encontrado hace 4 horas. Exactamente cuántos han pasado ahí, no sabemos. El lavado gástrico se hace dentro de las primeras 2 horas, de lo contrario no es útil. ¿Por qué? Porque fisiológicamente el paso del contenido gástrico hacia el intestino es alrededor de 2 horas, entre 1 a 2 horas en realidad. Pues se supone que si ya pasaron más de 2 horas, el contenido del estómago ya pasó al intestino. Y no se justifica hacer un lavado gástrico. ¿Sí? Pero, como en medicina no es 2 más 2 es 4, pero en qué caso sí se justificaría hacer lavado gástrico en este paciente. ¿Cómo? No. Si está inconsciente, ¿cómo vas a saber cuánto tiempo ha pasado o si debes hacer o no debes hacer? No es un criterio para determinar si haces o no haces. Porque la primera lavada tengo que enviar para un estudio toxicológico. Pero ahí has decidido que vas a lavar. Estamos diciendo, ¿cómo decides si lavas o no lavas? ¿Lavamos o no lavamos? Porque puede ser que decidimos lavar, lo estamos lavando y hace paro y se muere. Y te hacen un juicio de responsabilidad. Si te dicen, ¿por qué lavó si ya pasaron 4 horas? Por su culpa se ha muerto el paciente a la cárcel. Porque ¿Cómo te defiendes? ¿Por qué dices, no, por esto yo hice el lavado gástrico? ¿O no debemos hacer? Porque pueden no hacer. Eso lo deciden ustedes, tienen que decir ahora. ¿Le van a hacer lavado gástrico o no? Es porque la justificación de la familia no dice que eso es un diagnóstico, más o menos eso, ¿no? No. La familia te ha dicho que son 4 horas. Lo que te refiere quien trae al paciente es de relativa confianza. Acuérdense, cuando hagan historia clínica, dice, ¿no? La fuente es el familiar que refiere que merece relativa confianza. Nunca ponemos que lo que nos dice un familiar o el paciente es de absoluta confianza. Jamás ponemos así. Siempre ponemos es de relativa confianza o que no es de confianza. Pero que es de confianza, no. Porque siempre tenemos que poner en duda lo que nos dicen. No sabemos. Nos han dicho que hace 4 horas lo han encontrado. Puede ser más, puede ser menos. No sabemos. Doctora, pero esa información de 4 horas no es un factor determinante. No, la información que te dan no es lo que va a determinar lo que tú decidas. Lo que les estoy preguntando ahora es cómo decides. ¿Qué vas a tomar en cuenta para decidir? La información que te han dado no es. Entonces, ¿qué tomas en cuenta para decidir? ¿Por qué? Puede ser que dices, ok, ya pasaron 4 horas, no le hago lavado gástrico, no le hiciste. Lo estás manejando y se muere. Y te dicen, ¿y por qué no le hizo lavado gástrico? Se ha muerto por su culpa, porque si hubiera hecho lavado gástrico no se hubiera muerto. ¿Cómo justificas por qué hiciste o por qué no hiciste? Porque... Para hacer, o sea, como para una manera seguramente para nosotros, para ver si que todavía me digan, o sea, todavía no se absorbió, no se vació, así vaciarlo. ¿Cómo? Para, o sea, lo realizaríamos porque, claro, la fuente no es confiable, sabemos si va a llegar a 4 horas menos, pero para estar más seguro yo creo que sí lo haríamos, ¿no? Para así. Y que ese es el problema, y tristemente en nuestros servicios de emergencia muchas veces se manejan así, dicen, por si acaso le haremos. No hay por si acaso. O sea, por si acaso no es una fundamentación. Si tú estás en un juicio de responsabilidades, tú no puedes decir, le hice por si acaso, o le hice porque no confiaba en la familia. Hay O puesto sea, no aquí, es un doctor. justificativo para hacer un procedimiento médico. Aí posto aqui, porque pode ser que há ingerido tóxico junto com outro tóxico que retrasa o vazamento gástrico. E se esse é o Eso caso, sería el caso vale de a una pena. intoxicación por alcohol, porque alcohol no se justifica hacer lavado gástrico, pero tú haces si tienes la sospecha de que ha ingerido otro tóxico. Pero en este caso, este tóxico sí se puede evitar mayor absorción por lavado gástrico. Pero lo que necesitas saber es si vas a hacer lavado gástrico o no. ¿Qué tomas como criterio? ¿Cómo decides si hacer o no el lavado gástrico? Porque hacerle por si acaso, que mejor le haremos entre hacerle y no hacerle, mejor hacerle,
no es un fundamento médico para tomar una decisión terapéutica. Porque ele ha ingerido veneno. Pero ya han pasado 4 horas, estás perdiendo tiempo y gastando recursos en vano. Eso te va a decir un juicio de responsabilidad. La cantidad podría ser de tóxico ingerido. ¿Cómo sabes qué cantidad ingerir? No, No sabes si estaba lleno el frasco, si estaba vacío, si estaba a la mitad, si se tomó todo, si se tomó poco, no sabes. El único que sabe cuánto tomas es el que se ha intoxicado. No se hacen procedimientos a la adivinanza. Tienes que ponerle una sonda nasogástrica al paciente, aspirar. Si hay contenido gástrico, se justifica hacer lavado gástrico porque puede seguir habiendo tos. Si no hay contenido gástrico, no se justifica. Pasas al siguiente paso, que es el carbono activado. ¿Sí? Entonces, vean, siempre tiene que haber una fundamentación. Y eso lo vas a saber si tú sabes protocolos. No se hace a la adivinanza. Todos los protocolos están establecidos y estandarizados. ¿Listo? Entonces, si le hemos puesto la sonda nasogástrica, que además tienen que saber, ¿no? En sus procedimientos básicos les han debido enseñar. Se toma la distancia para la introducción de la sonda del ala de la nariz al óvulo de la oreja, del óvulo de la oreja al apéndice sigmoides, porque eso me da una extensión a introducir la sonda. No va a estar metiendo así sin límite o metiendo a pulmón, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, todo tiene su protocolo y sus pasos. Introduzco la sonda nasogástrica, aspiro. ¿Hay contenido? Ok, voy a hacer lavado gástrico. ¿Listo? Si no hay contenido, paso a carbón activado. No voy a perder el tiempo haciendo el lavado gástrico. ¿Cómo se hace el lavado gástrico? Se introduce agua, solución, en general solución salina al 0,45. Si no tienen, puede ser al 0,90. Si no tienen, puede ser hasta agua de grifo, pero hay que lavar. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Voy a introducir por la sonda entre 300 y 400 cc y a caída libre o aspirando voy a sacar el contenido. Eso es lavar. Meto agua y saco el agua y el agua me va a sacar el contenido. El primer contenido, como decía su compañero, voy a mandar al estudio toxicológico. En nuestro medio no mandamos porque no tenemos laboratorios toxicológicos en nuestros hospitales. Eso voy a hacer cuántas veces, o sea, no es meto una vez, saco y ya está lavado, no. Voy a hacer esto y voy a repetir el procedimiento hasta que el contenido salga cristalino, limpio y sin ningún residuo de detritus y de nada. A partir del momento en que sale cristalino, voy a lavar 3 veces más, de 2 a 3 veces más, y recién considero bien lavado a ese paciente, ¿sí? Después de eso voy a hacer o voy a pasarle carbón activado. ¿Cómo le paso el carbón activado? ¿Cuánto han encontrado que es la dosis del carbón activado? 1 gramo por 1 gramo por kilo es el estándar, o bueno, si quiero usar por kilo. Si quiero usar estándar, puedo usar 50 gramos como dosis total, o el equivalente que son 10 cucharas si es que tiene la presentación en polvo, ¿sí? 10 cucharas. Eso voy a disolver con 200 cc de agua, voy a hacer una mezcla homogénea. Si viene en tabletas, tengo que moler en mortero hasta convertirlo en polvo y recién voy a mezclar con la solución, y eso voy a introducirle por la misma sonda nasogástrica al paciente, ¿sí? La sonda no la voy a retirar inmediatamente, la voy a dejar ahí a caída libre en un contenedor, pero mi objetivo con el carbón activado es que el carbón pase al intestino y en el intestino se pegue al tóxico y evite su absorción, ¿sí? Entonces el carbón activado se puede usar en mayor cantidad de horas, inclusive con algunos tóxicos como los organofosforados se puede repetir cada 6 horas porque hay cierta cantidad de tóxico que tiene recirculación enterohepática y puedo seguir captando tóxico, ¿sí? Una vez que le paso el carbón activado, ya puedo pasarle el antídoto, o en realidad puedo pasarle el antídoto al mismo tiempo que estoy realizando los procedimientos, ¿sí? ¿Cuál es la dosis de la atropina que han revisado? 1 a 5 miligramos. De 1 a 5 miligramos, Total. no es por kilogramo, Total. total. No es por kilo. Aquí dice 0.02. Ah, 0.02, ahí sí. Pero dosis totales estamos de 1 a 5 miligramos total, dosis total, ¿sí? Y cada 5, cada 15 minutos o cada 20, ustedes deciden.
Cuando me hacen el tratamiento de un paciente, no se olviden, no pueden poner el rango. Ustedes tienen que saber el rango, pero si están haciendo el tratamiento, ustedes tienen que poner qué dosis van a usar. Si es de 1 a 5, yo decido, quiero dar 2, ok, doy 2. Pero no puedo poner de 1 a 5. Porque si pongo de 1 a 5, ¿quién va a decidir la dosis? ¿El interno, el residente, la enfermera, el paciente? No es coherente, ¿sí? Si hago tratamiento, tengo que poner cuánto va a usar el paciente, no el rango. El rango es para que yo sepa, ¿sí? ¿Puedo darle pralidoxima? Sí. Sí, si tengo a disposición, uso pralidoxima. ¿Cuánto se usa de pralidoxima? 600 miligramos hasta 2 gramos por dosis. ¿Ok? Por dosis. Entonces, en general se dan dosis altas y luego se da dosis de mantenimiento más bajita, ¿no es cierto? Y la pralidoxima se pasa en infusión lenta entre 30 y 60 minutos y se puede repetir cada 4 a 6 horas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? La pralidoxima, ¿cuánto tiempo? Ya, pues todo eso ustedes tenían que hacer para hoy. De eso va a ser 30 el examen minutos mañana. y repetir a cada 6 horas. Puedo repetir cada 6 horas, pero dentro de las 48 horas de la intoxicación. Después no me sirve para nada, ¿sí? La atropina, ¿hasta cuándo le van a dar? Atropina. Ok, para mañana pensarán hasta cuándo le dan atropina, cuándo le dan de alta al paciente. ¿Listo? No necesitan entregar el físico, vamos a hacer solo defensa, el 100% de la práctica va a ser de la defensa en el examen. ¿Listo? Es de este caso. Cualquier duda que tengan.